Hoy es el 5 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana seguimos leyendo de la Reina Valera Revisión 1960. Éxodo 21-22 hasta el 23-13. Si algunos riñeran e hirieran a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre, a una mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiera notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si él era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Capítulo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey, o asno, o oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo, y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío,
la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiera dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a Dios excepto solamente a Jehová será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con él de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar.
6 días trabajarás y el 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Mateo 24, del 1 al 28. Jesús está hablando de la destrucción del templo y las señales del fin del mundo, antes del fin. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Salmo 29. Poder y gloria de Jehová, salmo de David. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas,
voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Proverbios 7, del 6 al 23. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tiniebla de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Y he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Bueno, vamos a ver en Mateo 24, cuando Jesús habla de los tiempos finales. En primer lugar, Él dice que no quedaría piedra sobre piedra del templo, y así ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero hablando de las señales del final, la primera cosa que Jesús dice es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo soy el Cristo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero que no nos turbemos, porque es necesario que esto acontezca. Va a haber guerras, peste, hambre, terremotos, y esto es el principio de los dolores. Hay que poner mucha atención. Va a haber tribulación y persecución contra los creyentes, los seguidores de Cristo, pero la advertencia de Cristo es que seamos fieles y perseveremos hasta el final. Hay algo de paciencia. Apocalipsis habla de esto también, la perseverancia y la paciencia de los creyentes. Una cosa que aparece varias veces en esta primera parte de Mateo 24 habla de falsos profetas.
falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos. Tenemos que estar atentos, porque el mundo se mueve por las emociones, pero el Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, se mueve por la palabra de Dios. Muchas veces yo he visto en mi vida falsos profetas moviendo a muchas personas, pero sin tener la verdad. Hay que tener mucho cuidado. Y sigue hablando. Es interesante cómo concuerda este pasaje con Apocalipsis y otros pasajes proféticos. Entonces, repito, que nadie nos engañe. Por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso nos congregamos con personas de la palabra, no personas que inventan cosas para agradar a otros. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por las advertencias claras que aparecen en tu palabra. Cuando enfrentemos la persecución, no podemos decir, bueno, ¿por qué esto? Ya tenemos que perseverar con paciencia, siendo fieles hasta el final. Señor, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, bendice a los de esta comunidad con un espíritu de calma. Tenemos que estar atentos, alertas, a lo que está pasando, pero sin preocuparnos, más bien aprovechándonos de la oportunidad para alcanzar a otros. Amén. Bueno, para pedir oración o orar, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-41-70-75-22 y a través de la aplicación WhatsApp más 505-81-77-3708. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana. Empezando de nuevo. Hermano Roberto, hermana Nelly, quería comentar sobre los versos de Génesis 35. Yo sé que hace tiempo que leemos esto, pero tengo algo que me ocurrió hace tiempo que creo que vale la pena compartir. Leyendo de Génesis 35, verso 16 del capítulo 35. Cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Bueno, mi comentario es sobre estos dos nombres. Nunca volvió a llamarle Benoni, el hijo Benjamín. Siempre le hemos conocido como Benjamín. Pero la nota aquí, en la versión Biblia de las Américas, dice que Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Y en el nombre Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Bueno, tenemos una palabra particular en español que no tenemos en inglés, hijo de la diestra. Y para mí es algo que puede aplicar ambos a la salvación en el día de la gracia y también en el futuro de la nación de Israel. Porque cuando vino Cristo acá a este mundo, al liderazgo judío, era para ellos el hijo de la tristeza, porque no creyeron que era su Mesías, y lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. Pero a los demás era Benjamín, hijo
de la diestra, porque eso fue el dicho del Señor Jesús, que iban a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios en este día venidero. Bueno, el Señor Jesús, como sabemos, es el Hijo de la diestra, que es el lugar de preeminencia, el lugar de liderazgo, el lugar del rey que va a ser rey en el día del milenio. Y ahora lo conocemos como nuestro Señor y Salvador. Pero por los que lo rechazan aquí, hoy en el día de la gracia va a ser hijo de su tristeza. Porque lo van a ver como juez y no como Salvador. Ojalá que todos los que están oyendo la lectura de la Biblia conozcan al Señor Jesús como Hijo de la diestra. Bueno, voy a añadir otro sobre el estudio, la lectura de hoy en día en Mateo capítulo 20, pero voy a empezar de nuevo.